Hola amigos, hoy quiero que nos detengamos en un movimiento silencioso pero muy interesante en el sur de Asia. Y no os voy a hablar otra vez de la India que llevo 2 días, sino de Bangladesh y de Pakistán, dos naciones a los lados de la India musulmanas que durante un cuarto de siglo formaron un solo estado y que discretamente están reescribiendo su relación. Últimamente hemos visto a ministros viajando por primera vez en años, comercio directo reabierto después de medio siglo, conversaciones de defensa, visados que se agilizan y vuelos que se reanudan. Todo esto con India frunciendo el ceño y preguntándose ¿qué significa esto para mí? Para entenderlo, hoy vamos a contar qué está pasando, por qué es relevante, cómo hemos llegado hasta aquí y qué puede venir después. Vamos con ello. Empecemos por la foto más reciente. Un ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, vuelve a pisar Dhaka con agenda completa, reuniones con el gobierno interino, con líderes de partidos y con el equipo económico. Y del otro lado, Bangladesh, que, tras el final del ciclo de la primera ministra Sheikh Hasina, quiere cambiar y, según parece, tender puentes. De estas conversaciones salen 3 líneas de acción. La primera, facilitar la movilidad, con visas más sencillas, convenios académicos y el regreso de vuelos directos. Segunda, normalizar la logística, es decir, reanudar el comercio de puerto a puerto, sin pasar por terceros países, fijaos cómo estaban. Y tercera, tantear cooperación en formación y ejercicios militares. Eso sí, de perfil moderado, pero simbólicamente interesante teniendo en cuenta que la India está en medio. Y ya hay frutos. Ha habido barcos descargando granos en Chittagong, procedentes de Pakistán, por primera vez desde la independencia de Bangladesh. Han empezado a circular memorándums para agilizar visados oficiales y se han celebrado reuniones militares en las que con prudencia se habla de cursos, de interoperabilidad limitada y de posibles compras en el horizonte. Y recuerda que en la descripción está la dirección del canal de WhatsApp al que os mando todos los vínculos de todos los vídeos que saco. Todo ello bajo la premisa de acercarse en lo práctico, sin tocar, al menos de momento, los problemas simbólicos que hay entre los dos países. Y claro, muchos son escépticos. ¿Por qué? Una de las razones es histórica. Y vamos a verla en un poco de detalle. Para entender por qué la diplomacia de hoy camina sobre cristales entre ambos países, tenemos que volver a 1947. Cuando el Oscar lo ganó, los mejores años de nuestra vida. Cuando se proclamó la doctrina Truman, cuando se fundó el grupo Hyundai, cuando se produjo el incidente Roswell, cuando se publicó el diario de Ana Frank, cuando se creó la CIA, cuando los argentinos aprobaron el sufragio femenino, cuando un negro, Jackie Robinson, entró en la liga principal de béisbol y cuando nació Pakistán. Aunque la noticia más importante es que ese año se inauguró el Estadio Bernabéu. Pero hoy estamos hablando de Pakistán y Pakistán nació dividida en 2 Pakistanes separadas por más de 1.500 kilómetros de territorio indio. Al oeste la capital política y militar Punjabí, al este el corazón demográfico y económico del yute y del arroz, donde la lengua, la música, la literatura y la identidad eran bengalíes. Muy pronto afloraron las tensiones. En 1948 se planteó el urdu como lengua nacional y estalló el movimiento por la lengua. Protestas, muertos, mártires. En los 1960 llega el segundo capítulo. En la práctica, en Pakistán del Este, en lo que sería Bangladesh, los beneficios de las exportaciones del este se perciben que se los llevan los del oeste. Creció la sensación de agravio, el Sheikh Mujibur Rahman, líder de la Liga Awami, partido de centro-izquierda que ha sido ilegalizado este año, articuló en 1966 su programa de 6 puntos en el que pedía autonomía fiscal, monetaria y administrativa para Pakistán Oriental. Es decir, en el que pedía un pacto federal real. Pero la respuesta de Pakistán del Oeste fue una mezcla de represión, arrestos y dar largas. En esas circunstancias se produjeron 2 acontecimientos en 1970. En noviembre, el ciclón Bola, uno de los más mortíferos del siglo, arrasó el delta del Ganges Brahmaputra. Entre cientos de miles de muertos y una gestión percibida como tardía e insuficiente, la herida emocional de Bangladesh se agrandó. Un mes después se produjeron las primeras elecciones generales verdaderamente nacionales, en las que la Liga Awami ganó con mayoría absoluta de escaños, 167 de 169 en el este, aunque ninguno en el oeste. Pero esto le daba la mayoría para gobernar en las 2 Pakistanes. El poder punjabí no quiso. Las negociaciones no fueron bien, no se abrió el parlamento, estallaron protestas y los enfrentamientos de los bengalíes con el ejército pakistaní produjeron una decisión trágica.
En la noche del 25 de marzo de 1971 se lanzó la Operación Searchlight, un plan militar punjabí para aplastar la contestación política por la fuerza. Universidades tomadas, barrios de Dhaka asaltados, redadas, líderes perseguidos, periodistas y académicos detenidos, asesinados, represión extendida por todo el este. En esas horas y días, para millones de bengalíes el contrato social con el oeste se rompió y la independencia dejó de ser un horizonte retórico para convertirse en urgencia moral. Se organizó entonces la resistencia, el Mukti Bahini, la guerrilla de la liberación nutrida por estudiantes, campesinos, desertores del ejército y policías. Se establecieron redes en las zonas rurales, se crearon bases en el lado indio y se abrió otro frente humanitario, el éxodo. Hasta 10 millones de personas cruzaron a la India. El mundo observó pero no intervino y la violencia fue brutal. Operaciones militares, masacres, violaciones sistemáticas, ajustes de cuentas locales, pogromos y miedo, mucho miedo. Las cifras de víctimas de esa represión de 1971 son objeto de disputa hoy, entre cientos de miles y varios millones. Pero lo que no se discute es el hecho brutal de que hubo un intento deliberado punjabí por quebrar a los bengalíes por la fuerza. La guerra final se aceleró en diciembre y la India, después de meses sosteniendo el coste de la crisis de refugiados, decidió intervenir con una campaña militar, corta pero intensa, que culminó en diciembre de 1971 con la rendición de las fuerzas pakistaníes en Dhaka, en la misma capital de Bangladesh, y el nacimiento del Estado soberano de Bangladesh. Pakistán quedó partida en dos con más de 90.000 prisioneros de guerra bajo custodia india. Luego vendrían los acuerdos Simia y el tripartito de Delhi en el 72 y 74 que encauzaron la repatriación de prisioneros y de civiles y normalizaron ciertas cosas básicas. Pero no cerraron ni el recuerdo ni la herida. Islamabad sostiene que el asunto quedó cerrado con estos acuerdos y ha habido declaraciones de Musharraf en 2002 que expresaban un profundo pesar, pero Bangladesh nunca ha quedado satisfecha. Otro factor sensible fue la relación de Pakistán con el partido islamista Jamaat-e-Islami, que apoyó a Islamabad en 1971. También este ha pedido perdón recientemente, pero sigue siendo un tema delicado. Tras el larguísimo ciclo de la primera ministra Sheikh Hasina, fijaos, 1996-2001, 2009-2024. Durante ese periodo, Bangladesh se aproximó a la India, y ahora ha llegado un gobierno interino en manos de Muhammad Yunus, el economista inventor de los microcréditos, que no ve la relación con la India igual. Y este es el problema. Se ha empezado a abrir a otros países cuando la relación Dhaka-Delhi atraviesa su peor momento en años. Tras la caída de Sheikh Hasina, el gobierno de Yunus ha ensayado una política exterior más autónoma. Y la respuesta de la India ha sido bastante abrupta, bastante dura, porque las potencias, aunque sean locales, actúan así, que siempre os estáis quejando los Estados Unidos. Restricciones a las exportaciones bangladesíes de prendas de vestir, fin de facilidades de tránsito y reproches públicos cuando Dhaka acusa a la India de permitir actividades hostiles en su suelo. Y todo ello alimentado por la narrativa en Bangladesh de que Nueva Delhi aprieta las tuercas en un momento que es delicado para ellos económicamente. Así que ese vacío puede ocuparlo Pakistán. Islamabad ha olido su oportunidad de romper este aislamiento regional que tiene, de ampliar mercados para sus textiles, de recibir farmacéuticos, de vender productos agrícolas y de demostrar que puede hablar con Dhaka cuando quiera. Así que durante la visita de Dar se mencionó explícitamente revivir la SAARC, una palabra que a Delhi le produce escalofríos, porque India prefiere canalizar la cooperación regional con otro sistema que es el BIMSTEC. ¿Qué es? Os estaréis preguntando SAARC y BIMSTEC. Vamos con ello, porque el BIMSTEC no es un bistec, como bien podéis comprender. La SAARC es la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional, que nació en 1985 con la ambición de integrar a Afganistán, Bangladesh, Bután, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, en un espacio común de cooperación económica y política. Lógicamente India tenía que entrar y entró a regañadientes unos años después, y la paralizó con sus tensiones con Pakistán de tal forma que ahora mismo está absolutamente inútil desde 2016 de forma principal. Entonces se impulsó BIMSTEC, la iniciativa de la Bahía de Bengala para la cooperación técnica y económica multisectorial, que mira en dirección opuesta a Pakistán y que reúne a Bangladesh, Bután, India, Nepal y Sri Lanka, junto a Myanmar y Tailandia. Así que, ¿puede derivar este movimiento entre Pakistán y Bangladesh en un alineamiento de las dos naciones? En principio es poco probable porque compiten en sectores similares del textil y confecciones, que son lo suyo,
aunque tienen algunas complementariedades como la agricultura que produce Pakistán y necesita Bangladesh y los farmacéuticos en los que pasa lo contrario. Así que, ¿qué pasará en el futuro? Ambos países van a comenzar a comerciar, van a empezar a tener intercambios académicos y culturales, que al fin y al cabo son dos países musulmanes. Habrá vuelos, habrá colaboración militar de baja intensidad para no mosquear a los indios. Y tal vez Islamabad encuentre una fórmula de disculpa suficientemente aceptable para Dhaka, aunque esto es más difícil. Pero también hay un problema de calendario. Bangladesh va a votar un nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno, sea cual sea, heredará la doble tarea de reconstruir puentes con India sin quemar lo avanzado con Pakistán. Así que si prevalece la lógica económica, veremos continuidad pragmática con India, y si prevalece la lógica identitaria, habrá más cautela pero avances con Pakistán. Ahora bien, todo esto tiene un grave problema, y el grave problema es que China tiene relaciones con Pakistán y con Bangladesh, y ahí encontramos otra de las razones por las cuales se produce ahora esta repentina convergencia. Ahora bien, esa convergencia con China no es algo que le interese especialmente a la India. Tampoco le interesa a la India que las dos Pakistanes que tiene a ambos lados de sus fronteras vuelvan a ser amiguitas, encima siendo colaboradoras del gran adversario que tiene en el norte, que es China. Porque habrá habido muchas sonrisas en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái entre Narendra Modi y Xi Jinping. Pero los problemas entre India y China siguen existiendo, y los misiles PL-15 que los pakistaníes le lanzaron a los aviones franceses indios, a los Rafale, y que los derribaron, sigue siendo, estoy seguro, algo que les pica y que les duele especialmente a los indios. Por lo tanto, el futuro que tiene esta cooperación va a depender mucho de la forma en la que la India pueda torpedear precisamente esa aproximación. Y no me cabe ninguna duda de que es algo que van a intentar. En conclusión, el acercamiento Bangladesh-Pakistán es real, es tangible, pero no es una alianza ni una revolución geopolítica más le vale a los bangladesíes, aunque es una apuesta por ganar margen de maniobra económico. Y también, como os he dicho antes, una oportunidad para China. Y sobre todo, una piedra en el zapato para los indios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya sido interesante. Si os ha gustado, suscribíos al canal, activad las notificaciones, dadle al botón de like y nos vemos muy pronto.